Entonces se estrelló contra la gente y eso fue, y pasó, yo lo vi pasar a, digamos, a 5 metros. ¿De tu cabeza? De mi cabeza. Estuvo a punto de llevarse a los presidentes. Es que la muerte de Gardel no fue importante en ese momento, ni es, pero excepto para los fanáticos. Lo importante era la muerte de Estanislao. La muerte papá de Estanislao. El papá de Estanislao. ¿Y a Camilo cómo lo conociste? Hombre, tengo que decir que Camilo me buscó. Qué presencia, para emplear la palabra de Fernando González. Presencia, es decir, un cuerpo, un espíritu, un alma, un pensador y una claridad política sin heroísmos. No ha habido en Colombia un ser político de esa talla. El cardenal en resumen me dijo que él no quería discutir con sus sacerdotes, que yo me debía someter. Yo tengo 2 recuerdos tuyos, voy a hablar así. Sí. 2 recuerdos de vos de chiquito, 2 recuerdos infantiles. Corriendo por 2 accidentes de aviación. Me parecería bueno empezar por esos accidentes de aviación, que son, creo, recuerdos muy remotos. El de Gardel y el de Bogotá, el del 20 de julio. Sí, el de 24 de julio. Ah, no fue el 20 de julio. No, el 24 se celebraba el Día de la Infantería o del Ejército y había un desfile militar en el llamado Campo de Marte, en Usaquén. Era un terreno amplio. Entonces desfilaban las tropas, todo. Y era rutinario el 24 de julio. Y ese era importante porque era en 1938, que terminaba mandato el 7 de agosto López y asumía Santos, Eduardo. Vos tenías 11 años. Y yo tenía 11 años. Entonces siempre íbamos a eso. Mi papá era parlamentario y vivíamos en Bogotá. Pues yo era interno, éramos internos, mi hermano y yo. Entonces íbamos en la estación de La Sabana, en tren a Usaquén y de ahí al Campo de Marte, unos pasos, unos kilómetros. Y había un gentío horrible. Entonces mi papá y mi mamá desistieron de ir. ¿Se devolvieron? Sí, que no. Entonces nos fuimos Alfonso y yo solos. Y estábamos ubicados en la tribuna parlamentaria, que era pues la de las boletas. Yo me había metido porque había mucha presión debajo del alambrado y Alfonso también. Y ya el último acto del desfile militar era una demostración aérea, un número aéreo de la Fuerza Aérea Colombiana que se llamaba El Gato y el Ratón. Un piloto adelante en un avión hacía maniobras y los de atrás, 4 eran 5, iban haciendo la misma maniobra. Repitiendo. Sí. Y el de adelante cometió una falla terrible que después se supo, y es que esa maniobra no se puede hacer sino a 1000 metros de altura, y estaba a 200 o 300 metros, que es voltear el avión, navegar un rato y después enderezarlo para el otro lado. Entonces no pudo enderezarlo y se fue sobre la multitud que salía ya porque estaba terminando. Así, con las llantas para arriba. Sí, entonces se estrelló contra la gente y eso fue, y pasó,
yo lo vi pasar, digamos, a 5 metros De tu cabeza. de mi cabeza. Estuvo a punto de llevarse a los presidentes y a los embajadores que estaban, rompió la escala en que se subía eso. Y yo vi eso y ese, un griterío, pues, pero uno solo, era un solo grito de pavor. Entonces yo, desesperado, salí en dirección contraria al accidente, o sea, cruzando el campo de Marte para irme lejos, lejos, corriendo ¿El desesperado. avión explotó también? El avión explotó, claro. Entonces mi hermano, que era porque murió ya, muy tranquilo, salió detrás de mí y me agarró de aquí, pero fuertemente. Me dijo, bebé, no sea pendejo. Él me trataba así. Era como mi papá. No sea pendejo, hombre, vamos a ver qué pasó. Digo, no, no. Y me llevó. Y vi el espectáculo dantesco que tengo aún grabado. Especialmente hay una escena, es la pierna de una mujer, porque tenía El liguero. la media desgajada, estaba la pierna sola, no, ahí suelta, y claro, el guiñapo sangrando. Y yo desesperado, pero al pie de Alfonso, porque yo... Y seguimos ahí entre la multitud, cuando veo una persona que tenía, pues por las quemaduras, brotada la piel, sí, pues. Y los ojitos se le veían por allá en una ventanita. Y miró así, yo espantado, y me va diciendo, paisita, paisita, me reconoció. Nosotros estábamos en el Colegio Antonio Nariño de Bogotá, internos, y no había sino 2 antioqueños internados, que era Alfonso y yo. Entonces a mi hermano le decían el paisa y a mí el paisita. Y me dijo, ayúdame a buscar a mis tías, desesperado. ¿Sabes quién era? Pastrana, Misael Pastrana. Misael Pastrana Borrero. Borrero, que estudiaba allá. Entonces yo no le pude contestar nada. Varios familiares de él. Sí, murieron unas tías. Unas tías. Murieron ahí. Sí. Entonces Alfonso, lo fui por él y Alfonso muy tranquilo, pues lo cogió y lo reconoció y lo llevó a una ambulancia. En ese accidente murió mucha gente. Murieron 98 personas en el acto, fuera de decenas y decenas de heridos y los que morirían después, ¿no es cierto? ¿Y Pastrana era de tu grupo? No, Pastrana estaba más adelante. Yo estaba en 4º de bachillerato, no, en 3º. Pastrana debía estar en 5º. Y después lo fui a ver en el hospital militar con mi papá. Y lo mandaron a Estados Unidos a hacerle cirugía plástica. Y le quedó la sonrisa Campo de Marte. Permanente. Permanente. Muy horrible, hombre. Y la otra que no corrí porque no me dejó mi papá fue el accidente de Gardel, el 24 de junio, que hay un versito muy lindo. En esa época hacían versos como en España. El 24 de junio en el campo de La Herrera se chocaron 2 aviones con toda la berriondera. Y seguía así, yo no me acuerdo ni de eso, lo imprimían en hojitas. 24 de junio. Junio. Ese fue junio. De junio. Tenías 9 años. 9 años. Entonces. No, es que... ¿Tu papá era gobernador? No, era presidente de la Asamblea. Ah, de la Asamblea. Entonces yo estaba con mi papá. Yo tenía, como te digo, el 35 tenía 8 años.
sí, en el Fue en el 35. 35. Y yo, sí, yo tenía 8 años. Entonces yo iba por las tardes y me sentaba al pie de mi papá en la asamblea. Y admiraba mucho porque todo el mundo le pedía la palabra a él. Entonces yo, qué hombre tan poderoso. Nadie puede hablar si mi papá no le... Pues esa era la sensación de niño, de que era un poder tremendo. Quedaba la Pido palabra. la palabra, señor presidente. Adiós. Y yo feliz. Entonces recuerdo muy bien que estaba yo ahí sentado, Lelo, y llegó alguien y le habló al oído a mi papá. Entonces mi papá suspendió la sesión, se estaba discutiendo alguna cosa y dijo, acaba de ocurrir un accidente en el campo o la Herrera, como se llamaba, el campo de aviación. Entonces se suspende la sesión. Entonces salimos a la carrera y mi papá, pues no solo como funcionario, digamos que no era, pero era médico. Entonces decidió irse para el campo de aviación a ver, sobre todo, qué podía ayudar. No había, esto es interesante porque no había carros oficiales. Mi papá, pero no tenía carro. Y fuimos a coger un taxi que no tenían taxímetros, sino carros de alquiler, en el atrio de la Candelaria. Ahí se hacía. Entonces yo fui con mi papá y claro que me iba a montar con él. Y me dijo, no, usted no va. Pero no va. Así es. No. Y me dio mucha rabia. Váyase para la casa. Pero él ya sabía que ahí se había muerto Gardel. Sí, él ya tenía noticia de que había muerto Estanislao Zuleta. Fue la primera. Es que la muerte de Gardel no fue importante en ese momento, ni es. Pero, excepto para los fanáticos. Lo importante era la muerte de Estanislao. La muerte papá de Estanislao Zuleta. Papá de Estanislao. Tanto que... ¿Que era quién? Estanislao Zuleta Ferrer. En el colombiano del 25, que dan la noticia, grave accidente de aviación. Y el subtítulo a toda baja, murió Estanislao Zuleta Ferrer. Y por allá, chiquito, también murió el cantante argentino Carlos Gardel. Tenían un sentido de las prioridades mejor No, que era el día. real. Sí. Entonces, no me quiso llevar. Eso se lo tengo guardado a mi papá y algún día se lo cobro. Y le tenés muchos guardados. Muchos. Y algunos afectos. Mi papá era, algún día hablaré largo de mi papá, como tengo ganas. Fue, pues siempre el padre es una influencia perniciosa en el hijo y a veces notable. Y mi papá era muy serio, muy importante. Te digo cosas bonitas de él. Lo de Gaitán y el 9 de abril también. Ese es muy largo. Ah, pero es que, ¿cuándo más? Yo era miembro del Consejo Directivo de la Universidad de Antioquia, en representación del estudiantado. Había siempre 2 estudiantes y 2 profesores y todos los decanos. Y era Consejo Directivo real, reunión semanal. Y siempre era Derecho y Medicina, que eran las facultades tradicionales. Y en el año 44-46, los delegados, los representantes estudiantiles eran Héctor Abad Gómez, de Medicina, y Hernando Agudelo Villa, de Derecho. Pero las llamadas facultades chiquitas, que eran farmacia, química, bellas artes y todo, se coaligaron y dijeron, pero ¿por qué Medicina y Derecho? No, uno que sea Medicina o Derecho y uno de las facultades chiquitas.
Entonces echaron a la suerte y salió derecha. Y a mí, por elección de todos, salí elegido. Y un muchacho, Antonio Mesa, de farmacia. Entonces, se estaba discutiendo en el Congreso una ley para darle licencia de ejercicio profesional a quienes hubieran ejercido la odontología, aún sin título profesional, al lado de una persona de prestigio, o sea, a los tecuas. Y eso perjudicaba a los estudiantes. Entonces ellos estaban contra ese proyecto. Y me pidieron que los acompañara a una entrevista con Gaitán, que era senador de la República. Esto es fines del 47, noviembre del 47. Y eran estudiantes y querían que yo, y que yo sabía hablar, ellos expusieran las razones legislativas y profesionales. Entonces nos recibió unos 8 estudiantes y yo en el Hotel Nutivar, en la suite presidencial. Me sorprendió un poco porque era de un lujo bárbaro la suite presidencial del Nutivar. Para el momento en Medellín, y que Gaitán, el líder popular, se alojara allá. Eso era pues, contrasentido. Entonces, el asesor nos filó de alguna manera, así en arco. Allá, y esperando ahí. ¿En la antesala o qué? En la antesala, es que no, eso era grande. Eso era un apartamento grande. Entonces estábamos filados ahí, allá, y yo estaba de último, en este lado. Y salió Gaitán. Ustedes no lo vieron nunca en cine, no lo has visto. Él tenía un gesto musoliniano, Sí, se lo activo. aprendido. Y lo usaba no solo en la plaza pública, sino... En la vida diaria. Yo lo vi en la plaza pública. Salió y empezó a saludar de mano a cada uno de los estudiantes. Yo era estudiante también, claro. Entonces decía el primero, nombres que inventé. José María Benjumea Estrada. Toda esa retahíla de nombres y apellidos que tienen los antioqueños. José María, y él le apretaba la mano y decía, Gaitán, así seco. Pablo Cárdenas Pérez, Gaitán. Pedro María Botero Velilla, Gaitán. Y yo, berraquísimo, yo era el último. Era una soberbia el tipo y una huevonada de esto. Entonces, cuando llegó de mí y me dio la mano, le dije, Aguirre. Y él dijo, Gaitán, pero más parecido. Abrió los ojos, le Aguirre. Se dio cuenta. Eso fue en el 47 y yo tenía 20 años, ¿no? El cardenal en resumen me dijo que él no quería discutir con sus sacerdotes, que yo me debía someter. Yo le dije que para mí lo que estaba haciendo era algo que estaba muy ligado a mi conciencia como cristiano y como sacerdote. ¿Y a Camilo cómo lo conociste? Hombre, tengo que decir que Camilo me buscó. Yo escribía y escribo. Entonces vino con Jaime Arena a la casa de un rico de Medellín que vivía en la playa. ¿En la playa? En la playa. Y allá llamó Jaime Arena, me buscó que fuera a verlo, entonces lo fui a visitar allá. Allá nos conocimos una tarde
y después volvió como a los 15 días y dio una conferencia en Estudios Generales de la Universidad de Antioquia. Ya demolieron eso ahí en Girardot con Pichincha, ¿te acuerdas? Ahí abajito de la casa. Ahí era Estudios Generales. Él era cura todavía. Él era cura, pero no usaba Sotana. Y fui a oírlo. Contra todo, porque yo de tiempo atrás estaba cansado de oír discursos políticos. No voy, no vuelvo. Y no sé, Camilo, pues por esa conversación y por lo que había leído y por sus acciones, fui a verlo, a oírlo y quedé ahí sí transfigurado. Sí. Qué voz, hombre, qué voz y qué presencia, para emplear la palabra de Fernando González, presencia. Es decir, un cuerpo, un espíritu, un alma, un pensador y una claridad política sin heroísmos. No ha habido en Colombia un ser político de esa talla. Después fuimos al día siguiente aquí al sindicato que dirigía Gudelo y dio otra charla ahí. Fue fenomenal. No, pues es que pero no esa pasión, pues yo iba a hablar a Gaitán en público. Y a Lleras Camargo también. Y a Lleras Camargo y a López Miquelsen y a todos. Pero un orador sin aspavientos, sin oratoria ventijuliera, sino con la precisión de un expositor y el ardor de un político. Unía esas dos cosas. Sí. Entonces, allá esa vez dijo que nos encontráramos, que él venía después, ¿cómo era que se llamaba? La Acción Sindical Antioqueña, que era sindicato medio católico, pues, o apoyado por los católicos. Y un Agudelo, entonces vino con Jaime Arenas, que había estado en la guerrilla, pues estuvo después en la guerrilla con él. Y nos encontramos allá en Asa, se llamaba, que quedaba ahí en la avenida Grey. Sí. Nos encontramos a las 8 de la mañana en el Volkswagen que yo tenía. Uh-huh. Y de ahí salimos a hacer visita a otros sindicatos con Jaime. Estuvimos todo el día juntos. Sí. Y por la noche fuimos a la casa de un hermano de él que vivía en Medellín y aún vive, y a la mamá. Y nos quedamos hasta las 3 de la mañana conversando con él. Y hay una anécdota, pues, de que nos estaban siguiendo en el Volkswagen, nos seguían dos bolas. ¿Policía o qué? Dos bolas de la policía. Y él se reía y yo también, a pesar de que yo era muy miedo, pero no. Nos estaban siguiendo todo el día. Ya en ese momento se supo después el propósito de irse al norte, ¿no? Pero no te lo dijo. No. Sí nos escribió una carta, me puso un telegrama de Buenaventura, rarísimo. ¿Sí? Como 6 días más tarde. ¿Como en clave o qué? Como en clave, pero no, después lo intervenimos. Era un telegrama, querido Alberto, como una despedida, pero sin decir, me voy. Me ha sido muy grato hablar contigo, con vos. Sí. Espera. Y después, cuando ya se fue, me puse a analizarlo y ahí estaba la idea de que ya se iba.